Inmunidad diplomática. Dos palabras que significan que nadie puede tocar tu equipaje, registrar tus maletas o cuestionar lo que llevas dentro. Dos palabras que protegen a embajadores y diplomáticos de todo el mundo. Dos palabras que son intocables. Pero hay algo que la inmunidad diplomática no puede detener: el olfato de un perro canán. Su nombre era Fuego. Y ese día, en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, detectó algo en la maleta diplomática del embajador Román Fuentes. Todos dijeron que era imposible investigar, que violaríamos tratados internacionales, que podríamos causar un incidente diplomático. Pero cuando Fuego comenzó a arañar esa maleta negra con el sello oficial, yo, el agente Rojas, supe que algo estaba terriblemente mal. Lo que encontramos dentro no eran documentos secretos, eran órganos humanos. 12 riñones, 8 hígados en hielo, listos para ser vendidos en el mercado negro. Hoy te cuento cómo un perro canán destapó la red de tráfico de órganos más grande de Latinoamérica, escondida detrás de la inmunidad diplomática. Mi nombre es Agente Rojas, Miguel Rojas, Unidad Canina de la Aduana Nacional de México. Trabajo en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México. Llevo 9 años en aduanas, 5 de esos años con Fuego a mi lado. Fuego es un pastor alemán de 4 años, entrenado específicamente en detección de materiales biológicos, drogas, explosivos y contrabando. Tasa de éxito del 98%, uno de los mejores de Latinoamérica. El 3 de octubre de 2023 era un martes normal, turno de tarde, 4 p.m. Fuego y yo hacíamos patrulla rutinaria en la terminal internacional. Nuestra rutina es simple. Caminamos entre los pasajeros que llegan de vuelos internacionales. Fuego olfatea equipajes, personas buscando anomalías. La mayoría de los días no encontramos nada. Tal vez un turista con frutas prohibidas o alguien que olvidó declarar algo. Pero ese día fue diferente. 4:47 p.m. Recibí llamada por radio. Rojas, necesitamos a Fuego en el área VIP. Llegada diplomática, protocolo de seguridad. El área VIP del aeropuerto es donde llegan funcionarios de gobierno, diplomáticos, embajadores, personas con inmunidad y privilegios especiales. Normalmente, estas personas no pasan por inspección normal. Su equipaje no se revisa. Es cortesía internacional, tratados, protocolos. Pero después del 11 de septiembre, todos los aeropuertos implementaron patrullas canine, incluso en áreas VIP. No inspección, solo presencia, disuasión. Llegamos al área VIP, un salón elegante, separado de la terminal principal. Sillones de cuero, paredes grises, iluminación suave. Silencio. Había 3 personas
esperando, un embajador y 2 asistentes. El embajador era Román Fuentes, embajador de Argentina en México. 58 años, distinguido, traje caro, actitud arrogante. Acababa de llegar de Buenos Aires en vuelo privado. Tenía 2 maletas negras, grandes, con sellos diplomáticos, rojos, oficiales. «Agente, el supervisor de aduanas me saludó. Solo protocolo, paseo rápido con el perro y listo». «Entendido». Solté a Fuego para que hiciera su recorrido. Él comenzó a olfatear el área, las sillas, las paredes, los equipajes de los asistentes. Todo normal, todo tranquilo. Y entonces, Fuego se acercó a las maletas del embajador. Las 2 maletas negras con sellos rojos. Olfateó la primera, nada. Siguió a la segunda y se detuvo completamente. Su cuerpo se puso rígido, orejas hacia adelante, cola tensa. «Fuego», lo llamé suave, «vamos». Pero él no se movió. Comenzó a olfatear la maleta intensamente, círculos alrededor. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Y entonces comenzó a arañar la maleta con su pata delantera. Marcación positiva, detección confirmada. Mi corazón se aceleró. «Fuego, quieto». Pero él seguía arañando, más fuerte, más insistente. «¿Qué hace? ¿Su perro?» El embajador Fuentes se puso de pie, con voz irritada. «Apártelo de mi equipaje». «Disculpe, señor embajador», dije, tirando suavemente de la correa de fuego. «Solo está haciendo su trabajo». «Su trabajo no incluye tocar equipaje diplomático». Fuentes sacó un documento de su saco, credenciales diplomáticas con sello oficial. «Tengo inmunidad total. Mi equipaje no puede ser inspeccionado». «Lo sé, señor, pero mi perro ha detectado algo». «No me importa lo que detectó». La voz de Fuentes subió de tono. «Ese equipaje está protegido por tratados internacionales. Convención de Viena, artículo 36». Miré al supervisor de aduanas. Él se veía nervioso, muy nervioso. «Rojas», susurró, «saca al perro, ahora». Pero Fuego no se movía, seguía arañando la maleta, gimiendo, bajo, urgente. En 5 años trabajando con Fuego, nunca lo había visto así, tan insistente, tan desesperado. «Señor embajador», intenté mantener la calma. «Si me permite verificar». «No me permite nada», Fuentes gritó. «Soy un embajador. Tengo inmunidad. Llame a mi contacto en la Cancillería, ahora». El supervisor ya estaba en su teléfono, marcando con manos temblorosas. Yo miré a Fuego. Él me miró de vuelta, con esos ojos inteligentes, suplicantes, como diciéndome: «Confía en mí. Hay algo malo en esa maleta, algo muy malo». Tomé una decisión que podría terminar mi carrera esa tarde. «Señor embajador», dije con voz firme, «mi perro ha dado marcación positiva.
Según protocolo de seguridad nacional, tengo que solicitar inspección. ¿Inspección? Fuentes se rió con desprecio. No hay inspección, hay inmunidad. Hay una excepción, dije, recordando mi entrenamiento. Si existe sospecha fundada de contrabando que amenace seguridad nacional, un juez puede autorizar inspección excepcional, incluso de equipaje diplomático. El silencio que siguió fue denso, pesado. Fuentes me miró con ojos llenos de odio. Está cometiendo un error muy grande. Tal vez, respondí, pero mi perro nunca se equivoca. El supervisor colgó el teléfono, con cara pálida. Rojas, la Cancillería está en camino. El subsecretario viene personalmente. Dice que esto es un escándalo. Entiendo, señor. ¿Entiendes? El supervisor casi gritó. Acabas de crear un incidente diplomático entre México y Argentina. Mi perro detectó algo. Mantuve la voz firme, aunque por dentro temblaba. Tengo que investigar. Fuentes se sentó de nuevo en su sillón, con una sonrisa de superioridad. Adelante, solicite su orden judicial. Mientras tanto, yo me voy con mi equipaje. No, señor, dije, tiene que esperar aquí. ¿Me está deteniendo? Fuentes se puso de pie lentamente. ¿A un embajador? Solo le pido que espere mientras verifico la situación. No tengo que esperar nada. Fuentes tomó sus maletas y comenzó a caminar hacia la salida. Fuego comenzó a ladrar, fuerte, agresivo, jalando la correa con fuerza que nunca había usado. ¡Controle a ese animal!, gritó Fuentes, retrocediendo. Yo estaba en una encrucijada. Dejar ir al embajador con lo que sea que llevara, o detenerlo físicamente y enfrentar consecuencias internacionales. Miré a Fuego. Él tiraba con toda su fuerza hacia la maleta, ladrando sin parar. En 5 años nunca lo había visto así. Señor embajador, dije finalmente, poniéndome entre él y la salida, no puedo dejarlo salir con ese equipaje. ¡Esto es un ultraje! Fuentes sacó su teléfono. Voy a llamar al presidente de Argentina. Como guste, señor, pero la maleta se queda aquí. Los siguientes 30 minutos fueron caóticos. Llamadas telefónicas iban y venían. Funcionarios de la Cancillería llegaron. Abogados de la Embajada Argentina también. El área VIP se llenó de gente. Todos gritando, todos amenazando, todos diciendo que yo había cometido el error más grande de mi vida. Pero mientras tanto, yo había hecho mi propia llamada a un juez federal de guardia, jueza Elena Martínez, especialista en Derecho Internacional. Le expliqué la situación por teléfono, en una sala aparte. «Agente Rojas», dijo la jueza, «¿está seguro de que el perro detectó algo?» «Completamente segura, su señoría. Fuego tiene 98% de exactitud, y nunca lo he visto así». ¿Sabe lo que está pidiendo? Una orden para inspeccionar equipaje diplomático. Eso es casi sin precedentes. Lo sé, pero hay una excepción en la ley.
si existe amenaza a seguridad nacional. Pausa larga. Muy bien. Le voy a conceder una orden temporal por 2 horas para inspección bajo supervisión legal. Si no encuentra nada, usted y yo vamos a tener muchos problemas. Entendido, su señoría. Cuando regresé al área VIP con la orden judicial en mano, el subsecretario de Relaciones Exteriores ya había llegado. Un hombre de 50 años, traje impecable, cara roja de furia. «Agente Rojas», me señaló, «queda suspendido inmediatamente por crear este desastre». «Señor subsecretario», mostré la orden judicial, «tengo autorización de la jueza federal Martínez para inspeccionar el equipaje». El subsecretario tomó el documento, lo leyó. Su cara se puso aún más roja. «Esto es una locura. Vamos a hacer el hazmerreír internacional. O vamos a descubrir algo importante», respondí. Fuentes estaba sentado con sus abogados, sonriendo, confiado. «Adelante, abran la maleta. No van a encontrar nada. Y cuando no encuentren nada, voy a demandar a este país por humillación». Se organizó un protocolo para la inspección. Testigos oficiales, 2 abogados de la embajada, 2 funcionarios de la Cancillería, un notario público, camarógrafos documentando todo. La maleta fue colocada en una mesa en el centro del salón. Iluminación blanca, fría, desde arriba. Fuego seguía tirando hacia ella, ladrando sin parar. «Por favor», dije a Fuentes, «abra la maleta». «No tengo la llave», dijo casualmente. «Entonces la abriremos nosotros». Un técnico trajo herramientas para forzar el candado. Todos nos acercamos. Fuentes seguía sonriendo, pero noté una gota de sudor en su frente. El candado cedió. Clic. Abrí la maleta lentamente. Y lo que vi me heló la sangre. Dentro había contenedores médicos, blancos, con sellos de biohazard naranjas. Al menos 20 contenedores apilados cuidadosamente en hielo. «Dios mío», susurró el subsecretario. Abrí el primer contenedor con guantes de látex. Dentro, en solución fría, había un riñón humano perfectamente conservado, con etiqueta, código alfanumérico. Abrí el segundo, otro riñón, el tercero, un hígado. «Esto no puede ser». Uno de los abogados de la embajada retrocedió con cara de horror. Seguía abriendo, contenedor tras contenedor, 12 riñones en total, 8 hígados, todos humanos, todos perfectamente conservados, todos con códigos y etiquetas. El silencio en el salón era absoluto, sepulcral. Fuentes ya no sonreía, su cara había perdido todo el color.
Se puso de pie, intentando caminar hacia la salida. «Señor embajador», dije, con voz temblorosa, «queda detenido por tráfico de órganos humanos». «No pueden detenerme», gritó, «tengo inmunidad». «No para esto», el subsecretario habló con voz dura. «Crímenes contra la humanidad anulan la inmunidad diplomática, Convención de las Naciones Unidas». Los guardias de seguridad se acercaron. Fuentes intentó resistirse, pero fue esposado y detenido. Mientras lo sacaban, Fuentes me miró con odio puro. «Esto no termina aquí. Soy solo una pieza». Y tenía razón. Esto no terminaba aquí, apenas comenzaba. Los contenedores fueron trasladados inmediatamente a medicina forense para análisis completo. Yo me quedé en el aeropuerto dando mi declaración una y otra vez a diferentes autoridades. Pero lo más importante era Fuego. Me arrodillé junto a él, le acaricié la cabeza. «Buen chico, muy buen chico, tenías razón». Él movió la cola y me lamió la mano. Misión cumplida. Esa noche la noticia explotó, nacional e internacionalmente. Embajador argentino detenido en México, tráfico de órganos descubierto en aeropuerto. Los medios de todo el mundo reportaban el escándalo, las redes sociales se incendiaron. Argentina emitió comunicado oficial negando conocimiento, revocando inmunidad de Fuentes, cooperando con la investigación. Pero esto era solo el principio. La investigación que seguía revelaría algo mucho más grande, mucho más oscuro. Los forenses trabajaron toda la noche, analizando los órganos, los resultados. Llegaron a la mañana siguiente y eran devastadores. Los 20 órganos provenían de 14 personas diferentes, 14 seres humanos que habían sido extraídos sus órganos para venderlos. Cada órgano tenía un código alfanumérico, un sistema de catalogación profesional, médico, como inventario de mercancía. Pero lo más terrible es que los forenses pudieron rastrear el origen de algunos órganos mediante ADN y registros médicos. 3 de los riñones pertenecían a personas reportadas como desaparecidas en Argentina hace 6 meses. 2 más de Paraguay, 1 de Bolivia. Estas personas habían sido secuestradas, operadas y asesinadas por sus órganos. La investigación se expandió rápidamente. Interpol se involucró, FBI también, porque algunos de los compradores estaban en Estados Unidos. El teléfono de Fuentes fue revisado. Sus correos, sus contactos bancarios, sus mensajes. Y revelaron una red gigantesca operando en 5 países latinoamericanos: Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú, Chile.
hospitales clandestinos donde realizaban las extracciones, médicos corruptos que hacían las cirugías, redes de transporte que movían los órganos a través de valijas diplomáticas inmunes a inspección. Fuentes no era el único embajador involucrado. Había otros 3 en diferentes países, todos usando inmunidad diplomática para transportar órganos humanos. Los compradores eran millonarios de todo el mundo, dispuestos a pagar cientos de miles de dólares por un riñón, un hígado, sin preguntas, sin esperar listas de trasplante. El caso se convirtió en el más grande de tráfico de órganos en la historia de Latinoamérica. Los fiscales de 5 países coordinaron operativos simultáneos. 8 de noviembre, 6 a.m., hora coordinada. Redadas en Buenos Aires, Asunción, La Paz, Lima, Santiago. 23 personas fueron arrestadas ese día. Médicos, enfermeros, coordinadores logísticos, otro embajador en Perú, un cónsul en Chile. 4 hospitales clandestinos fueron cerrados y asegurados como escenas del crimen. Yo seguía en Ciudad de México dando declaraciones a fiscales de diferentes países. Mi testimonio era crucial para el caso. Pero la parte más difícil fue conocer a las familias de las víctimas. Una semana después del arresto de Fuentes, llegó una familia a la oficina de la Cancillería desde la Argentina. Los Morales, padres de Santiago Morales, un joven de 24 años, desaparecido hace 7 meses en Buenos Aires. Uno de los riñones en la maleta de Fuentes era de Santiago. Cuando los Morales entraron a la sala donde yo estaba, la señora Morales se acercó con lágrimas corriendo por su rostro. «Usted es el agente que detuvo al embajador», dijo con voz quebrada. «Sí, señora», me puse de pie. «Gracias», abrazó a mi brazo, llorando. «Gracias por encontrar a nuestro hijo. Al menos ahora sabemos qué le pasó. Ya no vivimos en la incertidumbre». El señor Morales se acercó a Fuego, que estaba sentado a mi lado, se arrodilló y lo abrazó. «Gracias, perrito, gracias por cuidar a nuestro Santiago». Yo también tenía lágrimas. Esa familia nunca recuperaría a su hijo, pero al menos tenían respuestas y justicia. Esa escena se repitió varias veces. Familias de otras víctimas venían a agradecer a Fuego y a mí. Pero el agradecimiento era secundario. Lo importante era que habíamos detenido la red antes de que más personas fueran asesinadas por sus órganos. Los fiscales estimaban que la red había operado durante al menos 3 años. Posiblemente más de 100 personas habían sido víctimas. Los compradores también fueron identificados. 34 personas, millonarios, empresarios, celebridades en 8 países diferentes.
todos enfrentando cargos criminales por compra de órganos ilegales, complicidad en asesinato. El caso legal era masivo, coordinación entre múltiples países, extradiciones, testimonios, evidencia forense. Fuentes fue el primero en enfrentar juicio en México, porque aquí fue capturado con la evidencia. Su defensa intentó argumentar inmunidad diplomática, pero el juez la rechazó, citando la Convención contra Crímenes de Lesa Humanidad. El juicio duró 6 semanas. Testimonios de víctimas, familias, expertos forenses, investigadores de 5 países. Y mi testimonio con fuego fue clave. Me llamaron al estrado para testificar. Expliqué cómo Fuego detectó los órganos, cómo insistió, cómo su entrenamiento le permitía identificar tejido humano en descomposición. Y luego el juez hizo algo sin precedentes. ¿Puede traer al perro?, preguntó. Trajeron a Fuego a la sala del tribunal. Causó sensación entre el público y los medios. El juez se paró de su silla, bajó del estrado y se arrodilló frente a Fuego. Este perro, dijo, para que todos escucharan, hizo más por la justicia que muchos funcionarios públicos. Merece nuestro respeto. Le dio a Fuego una palmada en la cabeza. El perro movió la cola. La sala aplaudió durante 2 minutos. El veredicto llegó 3 días después. Culpable en todos los cargos: tráfico de órganos, asesinato, asociación delictuosa, crimen organizado. Sentencia: 30 años de prisión, sin posibilidad de libertad anticipada. Fuentes escuchó la sentencia sin emoción. Sabía que moriría en prisión. Los otros 22 acusados en diferentes países también recibieron sentencias entre 15 y 35 años. La red fue completamente desmantelada. Y todo porque un perro se negó a ignorar lo que olía. 3 meses después del arresto de Fuentes, hubo una ceremonia internacional en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Fuego y yo fuimos invitados como representantes de México y del caso que había sacudido al mundo. La ceremonia era para reconocer los esfuerzos contra el tráfico de órganos y el crimen organizado transnacional. El secretario general de la ONU habló primero. El caso del embajador Fuentes, comenzó, nos demostró que ninguna posición, ningún título, ninguna inmunidad está por encima de la justicia. Y nos demostró que a veces los héroes tienen 4 patas. Luego, el secretario llamó a Fuego al frente. Yo lo guié hasta el estrado. El salón de la Asamblea General estaba lleno. Delegados de 193 países, medios internacionales, organizaciones de derechos humanos. Por su servicio excepcional a la humanidad, el secretario colocó una medalla especial en el collar de Fuego. La medalla de honor de las Naciones Unidas, por servicio distinguido. Cinta dorada con el emblema de la ONU en el centro.
La asamblea completa se puso de pie, aplaudiendo durante 5 minutos. Delegados de todos los países aplaudiendo a un perro. Fuego permaneció tranquilo, como siempre. No entendía el honor, solo sabía que había hecho su trabajo. Después de la ceremonia, hubo conferencia de prensa. Periodistas de todo el mundo querían saber la historia completa. «Agente Rojas», preguntó una periodista de CNN, «¿en qué momento decidió confiar en su perro por encima del protocolo?» «Cuando lo miré a los ojos», respondí, «y vi que él sabía algo que yo no sabía. En ese momento decidí que valía la pena arriesgar mi carrera por la verdad». ¿Pensó que perdería su trabajo? Honestamente sí. Pensé que me despedirían ese mismo día. Pero también pensé que si Fuego estaba en lo correcto y yo no hacía nada, nunca me lo perdonaría. Otra periodista preguntó, ¿qué mensaje tiene esto para las autoridades del mundo? Que confíen en sus perros. Los perros canine no tienen agenda política. No les importa el dinero, el poder o la inmunidad. Solo detectan la verdad. El caso de Fuego cambió protocolos en aeropuertos de todo el mundo. Ahora existe el protocolo Fuego. Incluso si un pasajero tiene inmunidad diplomática, los perros canine pueden acercarse a su equipaje para inspección olfativa. Si un perro da marcación positiva, las autoridades pueden solicitar orden judicial inmediata para inspección. La inmunidad diplomática ya no es absoluta, si existe sospecha fundada de crimen grave. Este protocolo se implementó en más de 70 países y ya ha resultado en 5 arrestos más de diplomáticos corruptos traficando diferentes contrabandos: armas, drogas, diamantes, dinero ilegal. Todo porque ahora los perros tienen autoridad por encima de la diplomacia. Hoy, casi 2 años después, Fuego tiene 6 años. Sigue trabajando conmigo en el aeropuerto de Ciudad de México. Pero ahora es famoso internacionalmente. Los pasajeros lo reconocen, quieren tomarse fotos con él. Especialmente niños que han escuchado su historia en las escuelas. Cuando visitamos escuelas como parte de nuestro programa educativo, los niños siempre preguntan lo mismo. ¿Fuego tenía miedo de desobedecer las reglas? Y yo siempre respondo, los perros no conocen el miedo a las reglas, solo conocen el deber de hacer lo correcto. Fuego olió algo malo y se negó a ignorarlo, aunque todos le decían que se fuera, aunque el hombre tenía papeles que decían que era intocable. Esa es la lección más importante que Fuego nos enseñó. Que ningún papel, ningún título, ninguna posición está por encima de hacer lo correcto. Cuando ves algo malo, no importa quién lo esté haciendo, no importa qué título tenga, tienes que hacer algo.
Fuego no podía hablar, no podía explicar lo que olía, pero se negó a moverse hasta que alguien le hiciera caso. Y gracias a esa terquedad, a esa lealtad, a la verdad, 14 familias tienen respuestas hoy. 100 vidas futuras fueron salvadas y una red criminal fue destruida. Las familias de las víctimas organizan una reunión anual cada 3 de octubre, el día del arresto. Se reúnen en Buenos Aires para recordar a sus seres queridos, para agradecer la justicia. Y cada año, Fuego y yo somos invitados de honor. Las familias traen flores, fotos de sus hijos, sus hermanos, sus padres, los que fueron asesinados por sus órganos. Y agradecen a Fuego por darles justicia, cierre, paz. Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar sobre justicia y valentía, déjame un comentario diciendo: Fuego no respeta inmunidades falsas. Y suscríbete a este canal porque cada semana traigo historias reales de perros que protegen, que detectan, que salvan sin importar los obstáculos. La próxima semana te contaré la historia de Reina, una labradora que detectó cáncer terminal en su dueña 11 meses antes de que apareciera ningún síntoma, y cómo su insistencia salvó una vida a tiempo, para tratamiento. Porque los perros no solo detectan el crimen, detectan la enfermedad, el peligro, la verdad. Y a veces lo único que se interpone entre la justicia y la impunidad es un perro que se niega a moverse. Nos vemos en la próxima historia.